Amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a Tierra Shalom. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, esperando recibir un mensaje de nuestro Padre hermoso. En este momento doy la palabra a Enrique Iturbe, que nos va a compartir hoy el tema Padre Nuestro, la cuarta parte. Así que adelante, Quique, bienvenidos. Gracias, Ivette. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida una vez más a este estudio, oración más bien, a este devocional oración. Y bueno, como lo acaba de comentar ahorita Ivette, es la cuarta parte del Padre Nuestro. Con esta terminamos esta pequeña serie que dimos. Hace 8 días no lo pudimos acabar por la situación que estuvimos orando mucho por la parte de que se había decretado el aborto, que ya estaban en una situación donde había subido al Poder Judicial para que los magistrados en un momento dado ellos tomaran esa decisión, si se aprobaba o no se aprobaba. El Senado estaba esperando esa propuesta, ¿verdad? Pero nosotros nos unimos en oración y no estamos de acuerdo como cristianos, como hijos de la fe, porque esto va en contra de la vida, que solamente Dios es el único dador de ella y es el único que nos puede quitar la vida, la da y la quita, ¿no? No somos los hombres, no es a través de algún sistema político. Y llámese a entender que nosotros como cristianos tenemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de este tipo de fortalezas. Entonces, esto fue lo que vimos hace 8 días. Hoy vamos a concluir con el Padre Nuestro. Vamos a darle inicio a la palabra para posteriormente ir a las oraciones. Y ahorita les comento cómo vamos a tener, la temática de cómo vamos a tener nuestras oraciones en esta hora del día. Bueno, vamos a terminar y vamos al libro de Lucas, capítulo 11, verso 4. Lucas, capítulo 11, verso 4. Y ahí vamos a ir poco a poco y ya viendo la parte final de la oración que Jesús le dice a sus apóstoles, ¿verdad? Y dice así, como ahorita ya lo teníamos ahí plasmado, vamos a verlo, dice, y perdonad nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbralo del todo mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar reunidos una vez más en este día. Gracias, Padre, porque nos has permitido acabar una semana, toda una rutina de trabajo. Gracias porque también nos permitiste acabar este día. Gracias, Señor, porque nos das la libertad de podernos reunir en este día para
meditar en tu palabra y podernos reunir en oración. Gracias, Señor, te damos por el pan nuestro de cada día. Gracias por el techo, por el abrigo. Gracias por todo lo que nos has dado, porque todo lo que viene de ti es bueno, bendito Dios. Hoy, Señor, queremos darte esa ofrenda de nuestro tiempo para estar reunidos en este día una vez más, mi Dios, para unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, reunirnos a orar y subir nuestras peticiones delante de ti, esperando que en tu perfecta voluntad, Señor, podamos alcanzar tu favor en cada una de las peticiones que vamos a hacer. Hoy, Señor, gracias te damos, Espíritu Santo, porque nos permites meditar en tu palabra y terminar un precioso tema que es el Padre Nuestro. La oración eficaz del justo puede todo, dice tu palabra. Y la oración que tú diste a tus discípulos, Padre, es esta. Esta oración es una base esencial en la oración de todo el justo cuando se acerca a ti. Hoy, Padre bendito, te damos a ti las gracias por todo lo que tú nos estás dando, por todo lo que nos seguirás dando, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que en esta noche, Señor, tú toques nuestro corazón, guardes nuestros pensamientos y subimos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo y nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos limpiamos de toda maldad para podernos acercar confiadamente ante ti, Señor, y subir nuestra oración como un incienso agradable delante de ti. Gracias, bendito Padre, por todo esto que estás haciendo. Te ruego por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, amistades, y también te ruego que bendigas a cada uno de los que se han de conectar en esta noche. Gracias te damos por todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy. En Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Amén. Bueno, muy bien. Vamos por favor, en esta hora, a ir a lo que dice en Lucas capítulo 11, verso 4. Lucas capítulo 11, verso 4. Y dice así: y perdonando nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Esta parte es esencial y fíjense en qué parte la pone el Señor. Es una parte ya última de esta oración. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, antes de acercarnos a Dios, tengamos nosotros que, primeramente, perdonar. Muchas veces tenemos que pedirnos perdón a nosotros mismos. Muchas veces tenemos que confesar, nosotros nos hemos automaldecido, nosotros mismos nos hemos autorrechazado. Y es importante, amados hermanos en Cristo, que nosotros comencemos por esa parte primero. Y aquí nos dice la palabra, y claramente, y vamos a lo que, a desglosar esta parte, y nos dice, perdónanos nuestros pecados. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, estableció el perdón como la piedra angular de la relación de ellos con Dios, debido a que Dios ha perdonado nuestros pecados de nosotros. Perdonando nuestros pecados, perdonando nuestros pecados de nosotros, y debemos perdonar también a los que nos han ofendido. Cuando nos rehusamos a perdonar, mostramos que no hemos comprendido mucho que nosotros mismos necesitamos ser perdonados. Podemos preguntarnos, ¿hemos perdonado? ¿Nos trataría Dios como tratamos a los demás? Comparemos con Mateo 6:12. Vamos a Mateo 6:12, que nos habla aquí la escritura. Mateo 6:12. Vamos allá a Mateo 6:12 y vamos a ver qué nos dice ahí la palabra. Mateo 6:12. Y aquí dice, fíjense, y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, y perdónanos, o sea, haciendo una énfasis, diciéndole a Dios, perdónanos, Señor, esas deudas, como también perdonamos a los que nos deben. Y en esta parte dice, perdonando nuestras deudas. Este pasaje es paralelo a lo que estamos leyendo a Lucas capítulo 11, verso 4. Usa una palabra que significa pecados, por lo que el contexto se habla de las deudas espirituales. Dice, los pecados están con Dios por haber violado sus leyes. Esto es lo que este es el contexto que hemos leído en estos dos pasajes que van ligados, que van de la mano, que es Mateo 6:12 y lo que es Lucas capítulo 4, verso 11.
acerca de las deudas. Son deudas espirituales, pero estas deudas los llevamos al término espiritual, son pecados. Entonces es importante, amados hermanos, que antes de acercarnos a Dios, no haya nada en nuestro corazón que pueda estar estorbando esa relación. Lo hemos dicho aquí muchas veces y hemos tocado mucho este pasaje bíblico que dice en el libro de Isaías, en capítulo 59, verso 2, cuando dice la escritura, porque vuestras iniquidades hacen separación entre tú y yo no quiero verte ni oírte. Esas iniquidades de las que habla ahí el profeta Isaías en este capítulo 59, verso 2, son los pecados. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos de una manera limpia, de una manera pura, de corazón puro, para que Dios pueda ver en nosotros, ¿verdad? Esa santidad. Dios tiene que ver en nosotros esa pureza. El pecado nos separa de la voluntad de Dios, nos separa de la presencia de Dios, nos separa de la comunión de Dios. Y si nosotros estamos viviendo pecado, jamás nuestras oraciones van a ser escuchadas, jamás nuestros deseos de nuestro corazón serán cumplidas, jamás tendremos una relación íntima con Dios. Y eso nos lleva a vivir una vida donde vivimos paralíticos, enfermos espiritualmente. Y aquí claramente en el Padre Nuestro nos dice el Señor, antes de cualquier cosa, perdona. Cual haya sido la situación, cual haya sido, que no haya en nosotros ese rencor. El perdonar es una forma de liberarnos, es una forma de sacar algo que nos está haciendo daño. Es como cuando nosotros comemos, ¿verdad? A las 2 de la mañana te quieres acabar medio pastel, pues es obvio que te vas a sentir mal del estómago, ¿verdad? Y ahí te va a agarrar pues una diarrea marca Acme toda la santa noche. ¿Por qué? Porque eso te cayó de mal, te cayó de peso, fue algo que le cayó de peso a tu cuerpo. Y lo tienes que desechar. Es por eso que es igual una similitud, así es el pecado. El pecado tiene que ser desechado porque si no nos vamos a sentir mal. No podemos acercarnos a Dios con esta situación. No podemos acercarnos a Dios buscando su favor y su misericordia si tenemos pecado. Vamos a ver también que en Mateo, capítulo 18, verso 23 al 27. Mateo, capítulo 18, verso 23 al 27. Vamos a ver qué nos dice ahí. Mateo, capítulo 18, verso 23 al 27. ¿Ya lo tienen? Por ahí en la pantallita. En Mateo está en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos en Cristo. Es el primer pasaje del Nuevo Testamento. Primer libro. Perdón, más bien es el primer libro. Mateo, capítulo 18, verso 23 al 27. Quien lo tenga, por favor, lo puede... ¿Ya lo tienen, perdón? ¿Ya lo tienen? Ya lo va a salir ahí. Gracias, muy amable. Ahí mero. Ahí deténmelo tantito. Dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso, ¿qué? Hacer cuentas con sus siervos. Aquí es importante, fíjate, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y más adelante, vámonos al 24. Y comenzando a hacer cuentas, ¿verdad? ¿Qué más? Dice. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Verso 25. Y a dice aquí, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así es el Señor con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente a ese trono, a esa presencia de Dios, Dios
nos perdona esos pecados. Así hayamos hecho lo que hayamos hecho, amados hermanos, es como aquí una simbología. Así lo que haya debido ese siervo, no sabemos cuánto le debía a su señor, ¿verdad? Pero ese señor tuvo, ¿qué? Misericordia. Así es nuestro Dios. Cualquier pecado que hagamos, cualquiera haya sido la mancha que tengamos, Dios nos perdona de nuestra maldad. Esta petición es el núcleo central de la oración. Es lo que Jesús enfatiza en las palabras que siguen inmediatamente en la oración. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Mateo 6, 14, 15. Ahí mismo estamos en el mismo libro de Mateo, que es el Nuevo Testamento, pero vámonos ahora al capítulo 6, verso 14 y 15. Dice así: pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que es celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Verdad? Entonces, aquí es muy clara la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos dice que si nosotros no perdonamos vuestras ofensas a los hombres, Dios no nos perdonará. Mira, a veces nos cuesta trabajo. Tenemos que nosotros liberarnos. Vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos que liberarnos de eso. Cuando nosotros nos liberamos, cuando nosotros perdonamos, nos liberamos. Sí tenemos que cuidar esa parte esencial de que nosotros no volvamos a tener ese tipo de sentido, ese tipo de problemas en nuestros corazones. Es importante guardar nuestra relación, nuestra comunión con Dios, y no debemos de permitir que nada nos quite y nos robe nuestra paz. Y es por eso que nosotros tenemos que primeramente perdonar, ser liberados, y nosotros seguimos en la marcha y seguimos adelante, guardándonos de toda esa falsa levadura que el mundo hoy es lo que presenta, es lo que enseña. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y así es la ley de talón. O sea, si me la haces, te la hago. Y no te perdono, ¿verdad? Y muchas veces decimos, te perdono, pero no olvido. Y muchas veces no te perdono, tan plano. Muchas veces la gente en el último en el último momento de su vida no perdona y se va con ese sentir. Y ese sentir en los que quedan también en los que quedan vivos, cuando a una persona se pone a cuentas y pide perdón y esa persona no lo perdona, ¿qué sucede? Que esa persona vive un infierno en sus propios recuerdos porque nunca perdonó. Y se queda frustrado y se va a quedar atorado ahí. ¿Por qué? Porque no ha querido soltar, liberarse y liberar su alma de esta opresión. Vamos rápidamente también a ver ahí en Marcos capítulo 11, 25. Marcos capítulo 11, verso 25. Marcos capítulo 11, verso 25. Y dice así: y cuanto estéis orando, perdonad. Dice que más adelante, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, amados hermanos en Cristo, si nosotros tenemos algo en contra de alguien, tenemos nosotros que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar. ¿En dónde? En nuestra oración. Porque si nosotros, vuelvo a repetir, no perdonamos, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará vuestras ofensas. Dice, más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice, esto no quiere decir que Dios descuenta un poco de justicia de aquellos que ya han recibido el perdón gratuito que dio a todos los creyentes. Esta clase de perdón permanente y completa liberación de la culpabilidad y el castigo eterno por el pecado permanece
a todos los que están en Cristo. Vamos rápidamente a Juan 5:24. Juan 5:24. Gracias. Ya aquí, fíjense lo que dice aquí. De cierto os digo. ¿Quién dice? El Señor Jesús. A través de lo que está escrito en el libro de Juan. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Por eso es importante, amados hermanos, que vayamos siempre a la palabra, porque la palabra es la que nos edifica. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Este también está en el Nuevo Testamento. Todos estos pasajes que estamos leyendo, amados hermanos, se encuentran en el Nuevo Testamento. Dice así la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí el apóstol Pablo dice que para los que estamos en Cristo no hay condenación. Pero esto es para los que andamos ¿en qué? En el Espíritu. No todos andamos en el Espíritu. Hay muchos que andamos en la carne, ¿verdad? Y el andar en la carne y vivir en los deseos de la carne y ejecutar los deseos de la carne nos dice que son inmundicias, lascivias, lujurias, fornicaciones, adulterios, hechicerías, borracheras, mentiras, iras, contiendas, rebeldías, necedades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es vivir bajo las obras de la carne. Pero nosotros que somos creyentes, hemos sido sellados y pactados por el Espíritu Santo, y para nosotros es la palabra, y la palabra es la que edifica y libera a las personas. Muy bien, vamos a ver en Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, verso 7. Igual está en el Nuevo Testamento. Y dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención, ¿en quién? En su sangre. ¿Por qué en su sangre? Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y Él nos perdona de todo pecado a través de esa gracia. Esa gracia que fue manifestada en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo muere, dice que su sangre que fue derramada en esa cruz es la que nos puede limpiar de todo pecado. Amados hermanos en Cristo, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por favores, no es porque Dios tenga la obligación, no es porque yo sea bueno, es porque Dios me tiene que perdonar. No es por eso, amados hermanos en Cristo. Es por su gracia que nosotros tenemos una vida eterna. Es por su gracia que hemos sido perdonados, y lo que vivimos, lo vivimos hoy en la fe en el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 12, verso del 5 al 7. Vamos a ver nada más dos pasajes más para ya empezar poco a poco, tres pasajes, perdón, para ir poco a poco ya entrando a lo que es nuestra oración. Hebreos capítulo 12, verso del 5 al 7. Y dice así la Escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota todo al que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al quien el Padre no disciplina? Quiero que nos vayamos al 8. Vamos a leer el 8. Ahí vamos a agregar este versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos. Bastardos y no hijos. Qué tremendo es eso. Si nadie ha sido partícipe de la disciplina de Dios en alguna etapa de nuestra vida, por alguna situación que hayamos hecho y sea el resultado de algo que mal hicimos, amados hermanos, sucede que muchas veces hay hermanos que dicen:
Yo no he pasado ninguna prueba, a mí no me ha pasado nada malo, yo soy bueno, a mí no me sucede, y así, y achuchá, y jajaja, y jijiji, y jojojo. Yo te voy a decir una cosa, hermano, preocúpate, porque aquí es clara la escritura en Hebreos capítulo 12, desde el verso 5 al verso 8. Es claro cuando dice que todos somos participantes de una disciplina, porque todos hemos pecado y aún seguimos pecando, nada más que somos pecadores redimidos, que es muy distinto. Ahora el pecado me duele cuando yo lo hago, ya no me deleito en el pecado. Pero cuando eres disciplinado de parte de Dios, gózate, hermano, porque eso quiere decir que eres hijo. Solamente los que no son disciplinados son aquellos que, pues bueno, no son hijos. Y dice la escritura, ¿son qué? Bastardos. Qué tremenda palabra. Vamos a lo que es Primera de Juan, capítulo 1, verso del 8 al 10. Primera de Juan, verso 1, del 8 al 10. Ahí mismo estamos en el Nuevo Testamento. Y dice así la escritura. Y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados hermanos en Cristo, es mejor reconocer delante de Dios nuestro pecado que vivir una vida engañada. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Dios le dice al salmista que él recibe un corazón constricto y humillado. La parte de la palabra, en esa palabra humillado, en este versículo, significa un corazón arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De ese pecado, de ese mal, de esa transgresión. Si nosotros, amados hermanos, decimos, yo no he pecado, yo por eso, hermano, yo estoy bien. O sea, hubo una vez una hermana que decía, no, hermano, yo estoy bien con el Señor, yo no he pecado, yo estoy bien, a mí el diablo no me viene a asustar, ni me jala los pies en la noche, ni me toca la puerta de mi cuarto. Ay, no, de aquellos que pobrecitos algún derecho tienen, pecado no confesado. Amados hermanos, todos, dice la escritura, todos hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por la gracia de Jesucristo es que somos salvos. Por la gracia de Jesucristo es porque estamos vivos. Por la gracia de Jesucristo es que respiramos. Amados hermanos en Cristo, no está en nosotros, es un don de Dios. Y si nosotros no nos arrepentimos o no confesamos ese pecado, muy pocas veces vamos, así se los digo, hermanos, no es más, no es tanto ni poco, no vamos a tener una relación, no vamos a caminar. Así lleves 14, 15, 20, 30 años, seguirás siendo un cristiano del montón. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque esa forma de vida, esa forma de vivir, esa forma de encaminar tu vida en Cristo, a Dios no le agrada. Dios le agrada un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón verdaderamente que esté humillado delante de Dios. Vamos a terminar con Juan 3, capítulo 13, versos 10. Juan, capítulo 13, verso 10. Y dice así la palabra. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aún no de todos, aunque no todos, perdón. Aquí nos dice, no me lo quites tantito, déjamelo tantito ahí el versículo, por favor. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse nada más que los pies. Pues esto es, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estéis, aunque no todos. Cuando hace una simbología Jesucristo de esto, acuérdense que en la antigüedad, en aquellos tiempos y en aquellas regiones, se daba mucho que cuando tú visitabas a alguien, pues esa persona a la cual tú visitabas tenía el derecho de limpiar o lavar tus pies. Era una simbología en la cual en aquellos tiempos se daba como hoy lo hacemos. Cuando alguien te visita a tu casa, ¿qué haces? Lavas esos pies. ¿Cómo? Cuando llega esa persona a tu casa, ese familiar, esa amistad, ¿qué haces? ¿Ya comiste? ¿No quieres un vasito de agua? Sé que vienes del calor. Ven, siéntate tantito, bienvenido, siéntate, ya comiste, necesitas algo, ¿quieres pasar al baño? Eso es lavar los pies. En aquellos tiempos,
Eso era lo que se hacía físicamente, lavar los pies. ¿Por qué? Porque las gentes caminaban mucho tiempo, mucho trayecto, principalmente zonas desérticas. Imagínate el sudor en los pies, pisando la arena, pues ya sabrás cómo estaba aquello. Entonces, aquí la palabra nos hace énfasis de eso. O sea, nosotros estamos limpios de todo, pero siempre va a haber una parte de nuestro cuerpo físico, haciendo la simbología, aclaro, habrá una parte física de nuestro cuerpo, no de estamos limpios. Y así es lo como nos comenta y nos dice el Señor y su palabra, no de todo, ¿verdad? Dice, el término, Aunque no todos. de este versículo, aunque no todos, se refiere a Judas. No todos son, ¿qué? Hijos. Cuando lo dice aquí. No todos son hijos. O sea, es clara la escritura ahí en Juan capítulo 13, verso 10. Siempre va a haber una mancha, siempre va a haber algo en nuestra vida. Y eso es claro, hermanos. No podemos decir nosotros, yo no he pecado. Aguas. No os engañéis. Porque esta doctrina es del diablo. Y el diablo sí quiere que tú te le representes a Jesucristo. Yo no he pecado. Todos dice la escritura. Si tú dices, yo no he pecado, yo no he cometido esto, entonces haces a Dios mentiroso y su verdad no está en ti. O sea, su palabra no está en ti. Y entonces arranquemos de la Biblia esa parte que dice entonces, ¿verdad? Que todos fuimos pecadores y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque entonces estamos tratando con un Dios mentiroso, según tú, según la persona, ¿verdad? Que decrete esto aparte, que diga, nosotros no hemos pecado, nosotros fuimos limpiados, nosotros ya no debemos nada, nosotros ya hemos pasado a otras estancias, nosotros ya no, este pecado ya nos enseñorea. Quien venga y les diga esta doctrina torcida y falsa y quebrada, les está mintiendo, hermanos. Nosotros continuamente pecamos, somos pecadores redimidos. Vuelvo a decir, el pecado ahora nos duele, no nos deleitamos en él. Y es por eso que tenemos que confesar continuamente nuestros pecados, porque dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Y estos son para los hijos. Esta palabra son para nosotros los del remanente. Si Jesucristo hubiera dicho, ya no tienen pecado, ya no hay pecado en ustedes, porque mi sangre ya los limpió y ya todo lo que hagan ya ha sido limpiado. Bueno, lo dijo el Señor. Y si está escrito, y si estuviera escrito, fuera así. Pero aquí nos dice otra cosa el Señor. El Espíritu Santo nos habla otra cosa. Entonces, cuando venga alguien y te diga una cosa de este tipo de barrabeses, o sea, amados hermanos en Cristo, ni caso le hagas. Ve con alguien de confianza y cuéntaselo. ¿Ah? Como dice ahí el anuncio ahí en Telerisa. Entonces, usted, amado hermano, tiene usted la facultad, tiene usted esa armas y tiene usted esa enseñanza que hemos conocido y vivido en la palabra de Dios para acercarnos a Dios. Tengo que confesar mi pecado. Antes de poder entrar a ese lugar santo, tengo que reconocer que he sido un pecador y que necesito el perdón de pecados para que mi relación con Cristo no sea quebrada, no haya estorbo y nada que me impida poder recibir esas bendiciones de parte de Dios. Vamos a orar en esta hora, amados hermanos en Cristo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él sea el que nos lleve, que sea Él el que nos dirija cada día nuestros pasos. Y así como dice aquí, lo leímos hace ratito en Juan 13:10, esta clase de perdón es la que Dios amenaza en retener a los cristianos que rehúsan perdonar a otros. No podemos tampoco pedirle perdón a Dios cuando tenemos dentro de nuestro corazón rencor o falta de perdón contra Él. A esto vamos a nosotros llevar este día, esta oración. Para poder terminar el Padre Nuestro, amados hermanos, tenemos que perdonarnos primeramente nosotros, pedir perdón a Dios de alguien o alguien que nos haya hecho algún daño. Es el tiempo, amados hermanos en Cristo, es el tiempo de volver nuestro corazón delante de Dios. Y es importante que nosotros estemos delante de Dios de una manera así.
Es importante, amados hermanos, reconocer que la oración es poderosa, que la oración es algo necesaria en la vida del creyente. Y les digo una cosa, hermanos, es lo que menos los creyentes oración. Habrá muchos hermanos en muchos estudios y llenarán una aula y se llenará este monitor de tantos hermanos conectados en los estudios. Pero es muy triste ver que cuando se trata de la oración, mucha gente no acude. Se pierden estar en la presencia de Dios. Se pierden esos momentos tan deliciosos, tan hermosos de estar delante de Dios. Amados hermanos, amigo que me visitas en este día, te lo digo abiertamente, no hay cosa más preciosa que estar un día ante sus atrios que 1000 años en esta tierra. Dios quiere que tengamos esta relación con Él. Si nosotros en esta tierra no nos cae el 20 de que esto es lo que vamos a vivir por toda la eternidad, oración y su palabra, pues te vas a aburrir allá arriba, amigo. Porque esto es lo que va a haber. Porque Dios quiere una relación con su pueblo. Cuando su pueblo rompió esa relación, se perdió de muchos beneficios. Y prefirió la esclavitud. Y prefirió el cautiverio que seguir viviendo una relación con su Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa parte que dice el Señor? Pueblo de dura cerviz. ¿Cuántas veces hemos escuchado y se olvidaron de mí? Y fueron tras dioses ajenos. Los adoraron, me metieron a celo, dice el Señor. Desobedecieron mis leyes y mis mandamientos que les di por medio de mis siervos, los profetas. ¿Por qué? Porque es muy fácil, hermano. Vivir en el mundo, andar en la mundandad de este mundo, eso es lo que muchos les gusta. Oración, ay no, ya es muy religioso. Queremos un evangelio muy ligerito, muy light, muy light, que donde no haya compromiso ni santidad, donde no se nos obligue a orar, donde no se nos obligue a servir, donde no se nos obligue a discipularnos, donde... Amados hermanos, y sí, lo primero que dicen, pues si en Cristo hay libertad, no seamos religiosos, hermano, tranquilo, pues usted puede estar aquí, podemos estar en el fuego, no quemarnos, no, sí, mete la mano al sartén y a ver si no te quemas, ¿no? Entonces, amados hermanos en Cristo, vamos a orar y sobre todo, esta va a ser nuestra petición, esta es nuestra petición, Padre, delante de ti, que nos perdones todos nuestros pecados que hayamos cometido, que perdonemos a los que nos han ofendido y los perdonamos en el nombre de Jesús para que nosotros no haya ninguna raíz de amargura y que vivamos conforme a tu fe, Señor, buscándote cada día en ti. Vamos a orar, amados hermanos en Cristo. Vamos a tener ese tiempo de oración